A ver. Bueno, ustedes me dicen si ven la pantalla. Sí, se ve. Sí se ve, profe. Bueno, voy a empezar desde acá porque la clase pasada estábamos hablando de la hemoglobina, que es una proteína que está presente en los eritrocitos o glóbulos rojos, y que es una proteína muy importante porque ¿de qué se encargaba la hemoglobina? ¿Se acuerdan? De agarrar el oxígeno. Muy bien, de llevar y de transportar el oxígeno de un lado a otro del cuerpo, ¿sí? ¿De dónde a dónde viaja el oxígeno? O sea, ¿dónde se obtiene oxígeno? ¿Dónde se carga la hemoglobina? En los pulmones. Claro, en los alvéolos de los pulmones ocurría el proceso de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que también se daba en los mismos alvéolos, ¿sí? O sea, en los alvéolos la hemoglobina se carga de oxígeno y el glóbulo rojo libera dióxido de carbono, ¿sí? Nos habíamos quedado en esto, ¿sí? Y habíamos visto estos gráficos que están acá, que habíamos visto, no sé si se acuerdan, que la hemoglobina tenía diferente afinidad por el oxígeno, y esa afinidad, o sea, qué tanto oxígeno agarraba y qué tan bien agarraba el oxígeno, esa afinidad dependía de cuánto oxígeno había disuelto en el plasma sanguíneo. O sea, la mayor parte del oxígeno que pasa a nuestros glóbulos rojos en los pulmones, en los alvéolos, viaja en la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Pero hay una muy pequeña parte, una pequeña fracción de ese oxígeno que pasa al cuerpo nuestro, que está en el plasma de la sangre. El plasma de la sangre es todo lo que no es la célula, ¿sí? O sea, es como el líquido en el cual están contenidas esas células. Y ese plasma tiene oxígeno disuelto y la presión de ese oxígeno disuelto, en realidad que es proporcional a la cantidad de oxígeno que hay, determina la capacidad que tenga la hemoglobina de unirse a más moléculas de oxígeno. ¿Se entiende eso? O sea, mientras más oxígeno haya, la hemoglobina va a ser mucho más afín al oxígeno. ¿Qué pasa si hay poquito oxígeno? Acá, por ejemplo. El eje Y, o sea, como digamos, este eje es qué tanta afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno. Mientras más arriba sea el número, mientras más cercano sea 1, significa que todos los lugares que tiene la hemoglobina para unir oxígeno digamos, la hemoglobina cumple su función de unir oxígeno. Si esto es bajo, significa que hay poca afinidad, ¿sí? ¿Cuándo hay poca afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Cuando hay mucha presión o cuando hay poca presión de oxígeno en la sangre o en el plasma? Cuando hay Poca, mucho. profe. Si hay mucho oxígeno, ¿les parece que hay Poca, poca afinidad? profe. Ah, Poca. ahí va, ok. Fíjense esto, cuando hay mucho oxígeno, entonces el glóbulo rojo y la hemoglobina se pueden llevar el oxígeno sin problema. Pero cuando hay poco oxígeno, es mejor que la hemoglobina lo tienda a soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene que ir a la célula, no tiene que quedarse en la hemoglobina por siempre, ¿sí? Si no, la hemoglobina sería un mal transportador, porque la función que tiene la hemoglobina es llevar oxígeno donde hay mucho a donde hay poco, ¿sí? Entonces, si hay mucho oxígeno, la hemoglobina va a tener mucha afinidad por el oxígeno. Va a decir, ah, hay un montón y esto me lo llevo. Y cuando hay poco oxígeno, que es en el caso de los tejidos, cuando ya hicieron la respiración celular, no sé si se acuerdan, pero la respiración celular necesita usar oxígeno para cumplir el ciclo de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Para producir ATP se necesita oxígeno. Entonces, cuando un tejido precisa este elemento,
empieza a usar el que tiene alrededor. Y cuando ya se va quedando sin oxígeno, es cuando baja la presión de oxígeno en el plasma de la sangre que está alrededor y la hemoglobina pierde la afinidad que tiene por el oxígeno inicialmente. Por eso esta curva es así. Cuando hay poca presión, hay poca afinidad, y cuando hay mucha presión de oxígeno, hay muchísima más afinidad, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la hemoglobina es como un Robin Hood del oxígeno, donde hay mucho se lleva y donde hay poco lo reparte, ¿sí? Entonces, esto era lo que yo les quería mostrar. No solamente esto de que cuando hay poco oxígeno, la hemoglobina no es afín al oxígeno, lo suelta, lo tiende a soltar, ¿sí? Y que cuando hay mucho oxígeno, la hemoglobina lo tiende a agarrar, sino que también hay algunas cosas que hacen que la afinidad de la hemoglobina disminuya, ¿sí? Por ejemplo, si hay mucho dióxido de carbono, la hemoglobina se hace menos afín al oxígeno. ¿Por qué? Si hay mucho dióxido de carbono, significa lo mismo, que las células están respirando, ¿sí? Y donde las células estén respirando, van a necesitar más oxígeno. ¿Se entiende esto, no? O sea, es como que hay un montón de razones por las cuales la célula demuestra que necesita oxígeno, ¿sí? La presencia de dióxido de carbono, el aumento de la acidez, porque el dióxido de carbono tiende a tener una reacción que hace que sea ácido, ¿sí? O sea, todas estas cuestiones son señales de las células de, che, necesito que me des oxígeno, ¿sí? O sea, no es tan personalizada el tema de la... no es tan personalizada la hemoglobina con las células del cuerpo, pero tiene esta capacidad. ¿Y por qué? Porque tiene mucha afinidad por el oxígeno. Cuando hay mucho oxígeno, o sea, un tejido que está en mucho movimiento no va a tener mucho oxígeno en el plasma sanguíneo que pasa, digamos que de los capilares que le pasan alrededor. Acuérdense que estamos hablando de células que están rodeadas de capilares y que esos capilares tienen glóbulos rojos que tienen hemoglobina, ¿sí? O sea, estamos hablando de un proceso súper pequeño, ¿está? Estamos hablando de cuando alguna parte de nuestro cuerpo necesita energía para moverse, por ejemplo, para cumplir todas sus funciones metabólicas, ¿sí? Entonces, la hemoglobina tiene esta capacidad bastante interesante de que cuando hay mucho, lo agarra, y cuando hay poco, lo suelta, ¿sí? Al oxígeno. Ahora, tiene también otras señales, no solamente la concentración, o sea, la cantidad de oxígeno en el plasma sanguíneo que haya, sino que hay otras 5 condiciones que pueden hacer que la hemoglobina disminuya la afinidad que tiene por el oxígeno, ¿sí? Cuando hablamos de afinidad, hablamos de la capacidad de retener este elemento, ¿sí? Y si se pierde afinidad, significa que se suelta. Si se gana afinidad, significa que se sujeta, ¿sí? Entonces, algunos cambios que disminuyen esta afinidad, esta capacidad de retener oxígeno en la hemoglobina son la presencia de dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Por qué se genera dióxido de carbono en las células? ¿Se acuerdan? Por la Es el oxidación. material que no utilizamos, el material de desecho sería. Es el material de desecho, pero sí utilizamos. Claro, No utilizamos sí, dióxido sí. de carbono. O sea, claro, nosotros no utilizamos dióxido de carbono en nuestras células, pero nuestras células generan dióxido de carbono. ¿Se acuerdan por qué se generaba el dióxido de carbono? Por la cadena de electrones. Claro, exactamente, por la glucólisis en realidad, porque antes ese dióxido de carbono era glucosa y esa glucosa se rompió toda y generó dióxido de carbono como última, digamos, como el último pedacito, digamos, el dióxido de carbono son como pedacitos de la glucosa que alguna vez fue, ¿sí? O sea, en realidad, cuando nosotros, digamos, cuando nuestras células necesitan energía, rompen glucosa y generan ATP y dióxido de carbono, que es el que exhalamos, ¿sí? Entonces, si hay mucho dióxido de carbono, significa que las células están respirando y que necesitan liberar este elemento. Y eso aumenta la
disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Por qué? Si hay mucho dióxido de carbono, significa que está faltando oxígeno, ¿sí? O sea, como fisiológicamente tienen una relación estos aumentos y cambios de estos elementos o estas sustancias. La disminución del pH, o sea, el pH es la acidez, y la disminución del pH, que significa un aumento, se traduce en un aumento de acidez, tiene que ver con que aumente la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, cuando está disuelto en un líquido, como es el plasma, por ejemplo, como es el citoplasma de la célula, suele hacer una reacción que genera un ácido llamado ácido carbónico. Entonces, cuando aumenta mucho la concentración, o sea, cuando hay mucho dióxido de carbono, se genera mucho ácido carbónico y eso es lo que le sirve de señal a la hemoglobina de soltar oxígeno, ¿sí? Porque también esto disminuye la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Si aumenta la temperatura pasa lo mismo. Si aumenta la temperatura, la hemoglobina suelta oxígeno. Si aumenta un elemento que se llama 2,3-DPG, que el 2,3-DPG es difosfoglicerato, significa DPG, significa difosfoglicerato, que también es un parámetro, me parece que se mide en sangre cuando un paciente está en terapia, o sea, como que no es algo que es casual. Cuando aumenta la cantidad de difosfoglicerato, también la hemoglobina suelta oxígeno. ¿Por qué? El difosfoglicerato es un producto de la fermentación láctica. ¿Se acuerdan que cuando nuestros músculos generan o hacen fermentación láctica es porque no hay oxígeno? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, eso sí. Bueno, entonces, uno de los productos de la fermentación láctica es señal para que la hemoglobina suelte el oxígeno, ¿sí? Fíjense lo lindo que es el cuerpo, como que cierra por todos lados, o sea, si nuestros músculos están yendo por la vía de la fermentación láctica, que es la vía que no genera tanto ATP, o sea, generaba, no sé si se acuerdan, que la fermentación láctica genera 2 ATP por cada glucosa y la respiración celular genera 36, entonces es una diferencia muy grande energéticamente hablando. Cuando está la señal de, che, estamos haciendo fermentación láctica, la hemoglobina suelta oxígeno, o sea, como que, bueno, no hagas eso, necesitamos que respires oxígeno porque es más eficiente, ¿sí? Y después el monóxido de carbono, que el monóxido de carbono no es ningún subproducto de nuestro cuerpo, pero es mucho más afín la hemoglobina al monóxido de carbono que al oxígeno. Y es por eso que las personas que tienen estufas a gas, es muy importante que abran alguna ventana si van a dormir con esa estufa prendida, porque puede pasar de que esa estufa esté haciendo mala combustión y que ingrese al cuerpo en vez de oxígeno, monóxido de carbono, y como es mucho más afín que el oxígeno a la hemoglobina se satura con monóxido de carbono, o sea, se llena de monóxido de carbono, solamente se une al monóxido, y el oxígeno, bien gracias, se queda ahí en los alveolos esperando ser llevado a las células y nunca es llevado, y la gente se termina muriendo por paro, porque no tiene oxígeno para hacer la respiración celular, para mover los músculos del corazón, ¿sí? O sea, fíjense que importante que es conocer bien los procesos de la hemoglobina, como es una proteína muy fundamental en lo que tiene que ver con la respiración. Bueno, esto simplemente es eso. Esto es como más haciendo como un detallado de qué es lo que puede desplazar la curva. O sea, cuando yo digo desplazar la curva, significa que a la misma, acá lo dice bien, significa que a la misma presión, fíjense que en la curva azul tiene menos afinidad la hemoglobina que en la curva roja, ¿sí? Y hay algunas condiciones que cambian estas curvas, ¿sí? Estas dos curvas son curvas de afinidad de la hemoglobina respecto a la presión de oxígeno que hay en la sangre. Por ejemplo, esta condición es con el pH. Si el pH es menor, o sea, si hay más dióxido de carbono, entonces a la misma presión de oxígeno, que es esta 40, ¿sí? A esta presión de oxígeno, fíjense que la afinidad en la curva azul es mucho menor que la afinidad en la curva roja,
¿sí? Y eso tiene que ver con que el pH es más ácido, ¿sí? Y cuando es más ácido significa que hay más dióxido de carbono, ¿está? Por eso yo puse acá como título qué es lo que puede desplazar la curva, ¿sí? Pero en realidad se puede traducir en qué es lo que puede disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es lo mismo, ¿sí? Esto nada, no se lo voy a leer, lo pueden leer en sus casas y me parece que es un buen resumen para que tengan, para estudiar, guiño. Y acá les quería mostrar algo que es bastante interesante, que es el ciclo del difosfoglicerato. Fíjense, ¿se acuerdan de que la glucosa, cuando no hay oxígeno, lo único que hace es transformar NAD oxidado en NAD reducido, ¿sí? En NADH, y se genera lactato, ¿sí? Y el lactato tiene un camino, digamos, que genera esta molécula que se llama 2,3-difosfoglicerato, y esto es una señal para que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Por qué? El difosfoglicerato se une a la hemoglobina y reemplaza, y le toma el lugar del oxígeno, ¿sí? Hace como el famoso, fue a Sevilla, perdió su silla, ¿sí? Digamos, como que esta molécula reemplaza el lugar del oxígeno, entonces el oxígeno no se puede unir, ¿sí? Y es muy importante porque funciona como una señal para la hemoglobina de soltar oxígeno también, ¿sí? Y ahora yo les quería hablar un poco del transporte de dióxido de carbono, que también es importante, porque nosotros estábamos hablando de que la respiración es importante porque sirve para que ingrese el oxígeno al resto del cuerpo, sí, pero también es importante porque eliminamos lo que sobra del cuerpo, que es el dióxido de carbono, producto de la respiración celular, porque si no estaríamos acumulando dióxido de carbono en nuestra sangre, ¿sí? Si no pudiéramos eliminarlo, estaríamos acumulándolo, ¿sí? Y eso generaría un montón de problemas en nuestro cuerpo. O sea, la respiración no solamente es para ganar oxígeno, sino que también sirve para eliminar dióxido de carbono, ¿sí? Que eso quede claro, no es que sirve solamente para una cosa, no es que tiene una sola función. Entonces, ya sabemos de dónde viene el dióxido de carbono. Viene de todas las células del cuerpo que hacen respiración celular, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede viajar el dióxido de carbono? Suele viajar dentro de los glóbulos rojos. Acá tenemos un glóbulo rojo, ¿sí? Pero tiene varias maneras de viajar. Una de esas maneras, que es la mayor parte del dióxido de carbono, viaja como carbonato, ¿sí? Que acá dentro del glóbulo rojo hay una enzima, no sé si se acuerdan lo que son las enzimas, que son proteínas que aceleran reacciones químicas, transforma el dióxido de carbono en bicarbonato, ¿sí? O en carbonato, ¿sí? Y este carbonato viaja en el glóbulo rojo y también en el plasma sanguíneo, ¿sí? O sea, esta es una forma disuelta del dióxido de carbono en realidad, o de este elemento, ¿sí? ¿Qué significa disuelta? Que está en estado líquido, ¿sí? El dióxido de carbono en realidad es un gas, porque nosotros cuando lo eliminamos exhalando, que es tirando gas, ¿sí? Entonces, para viajar por dentro del cuerpo, el dióxido de carbono se transforma en un modo soluble líquido, ¿sí? En realidad se transforma a una sal, digamos, o a un ion, ¿sí? Y esto es mediado con una molécula de agua. O sea, hay que agregarle al dióxido de carbono una molécula de agua, justamente se hidrata, para que se convierta en un elemento soluble en agua y que pueda viajar en el plasma, ¿sí? Y también que pueda viajar en el glóbulo rojo. Otra manera que tiene el dióxido de carbono de viajar es uniéndose a la hemoglobina, ¿sí? O sea, también puede unirse a la hemoglobina el dióxido de carbono. Pero la mayor parte del dióxido de carbono viaja como carbonato en el plasma, ¿sí? Acá, afuera del glóbulo rojo, ¿sí? O sea, ¿dónde puede estar? Puede estar de forma disuelta, ¿sí? O sea, puede estar como el gas, como una molécula de gas en el plasma. Puede estar de forma
disuelta pero líquida dentro del glóbulo rojo o fuera del glóbulo rojo en el plasma sanguíneo, o puede ir con la hemoglobina, ¿sí? O sea, tiene 3 conformaciones. Es muy importante que para que se forme el bicarbonato, que acuérdense que la mayor parte del dióxido de carbono viaja. ¿Cuál era la última forma de viajar? Con la hemoglobina. Gracias. Acuérdense lo siguiente, como la mayor parte del bicarbonato, perdón, del dióxido de carbono viaja como bicarbonato, esto es lo más, digamos que estas reacciones son como las más importantes. Y esta reacción se puede dar porque hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que es la que genera esta unión. Porque, ¿qué pasa? Las reacciones químicas suelen ser uniones de un par de elementos, ¿sí? En este caso es el dióxido de carbono que se une con agua y forma bicarbonato, ¿sí? Ojo, no es bicarbonato de sodio, es bicarbonato y ya, ¿sí? Porque no tiene un sodio al lado, ¿sí? Es bicarbonato. Y este bicarbonato viaja tanto dentro del glóbulo rojo como fuera del glóbulo rojo en el plasma, ¿sí? Después, cuando vuelve, o sea, cuando hay que eliminarlo, cuando llega al alveolo, el bicarbonato se vuelve a transformar en dióxido de carbono, libera agua y pasa a los pulmones para que se elimine con el aire, ¿sí? O sea, es como que es como una conformación, es como una forma que toma el dióxido de carbono para viajar por la sangre, ¿sí? Pero después vuelve a ser dióxido de carbono. Es lo bueno de las reacciones químicas, van para un lado, pero también van para el otro. Eso es algo que le sirve mucho al cuerpo humano al menos. Entonces, la mayor parte del dióxido de carbono, quiero que sepan esto, el 90%, el 85% se viaja de esta manera, viaja habiéndose transformado, ¿sí? O sea, fíjense la cantidad de energía que tiene nuestro cuerpo que puede cambiar la manera en la cual viajan algunas moléculas de desecho, ¿sí? Porque esto es para que se deseche. O sea, es muy dañino el dióxido de carbono cuando se acumula en el cuerpo, ¿sí? Y acá les quería mostrar esto, que es. Nosotros, este es un alveolo, ¿sí? Nosotros en el alveolo inhalamos oxígeno, el oxígeno pasa por las barreras de los pulmones, las barreras de las células de los pulmones, el oxígeno pasa al plasma y entra al glóbulo rojo, se une a la hemoglobina, ¿sí? Acá tenemos la hemoglobina, HB significa hemoglobina, gente, unida al oxígeno. Y viaja por el glóbulo rojo, ¿sí? Una vez que llegó, digamos, a su destino final, ese oxígeno se transforma en dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. No es que se transforma en dióxido de carbono, pero bueno, llega a la célula y la célula hace su fotosíntesis, nada que ver, hace su respiración celular y genera dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono puede estar en forma gaseosa o puede estar en forma disuelta, como acá, ¿sí? Esto es lo que pasa en las células de los pulmones, digamos, en las células de los alveolos, ¿sí? Esto es el alveolo y esto es la sangre, ¿sí? Si este glóbulo rojo se cargó de oxígeno y también se descargó de dióxido de carbono. ¿Cómo se descarga? Bueno, en el plasma sanguíneo había un montón de dióxido de carbono disuelto como bicarbonato. Ese bicarbonato se transforma en dióxido de carbono nuevamente, ¿sí? Gracias a esta enzima que se llama anhidrasa carbónica. Es la misma enzima que hace la reacción al revés, ¿sí? Esta sirve para las dos cosas. Sirve para transformar dióxido de carbono gaseoso a bicarbonato líquido y transformar bicarbonato líquido en dióxido de carbono gaseoso. Una vez que se genera el dióxido de carbono gaseoso, este sale del glóbulo rojo y pasa por los capilares pulmonares y por el tejido pulmonar y sale por los alveolos, por los pulmones, por la tráquea, por la laringe, la faringe y la nariz, ¿sí? Entonces, este es como el camino que hace la liberación de dióxido de carbono. Otra forma que tiene de viajar el dióxido es con la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina acá, unida al dióxido de carbono,
lo suelta al dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque acá hay mucho oxígeno, ¿sí? O sea, acuérdense que esta es el intercambio que sucede en los alvéolos, ¿sí? En los alvéolos, ¿qué entra? Además de que sale dióxido de carbono. Entra oxígeno. Oxígeno. Entonces, claro, acá en el plasma hay un montón de oxígeno. Entonces la hemoglobina dice, bueno, acá hay mucho oxígeno y cuando hay mucho oxígeno, a mí me gusta estar con el oxígeno, ¿sí? Entonces se lo suelta el dióxido de carbono y se agarra todo el oxígeno, ¿está? Y el dióxido de carbono, bueno, se elimina porque ya la hemoglobina lo soltó, ¿sí? Imagínense que estos gases son como, no sé, monedas, como que digamos, que es algo que agarran y que sueltan la hemoglobina y las diferentes partes de la célula. Y acá está el mecanismo que ocurre en los tejidos, o sea, en las células a donde están yendo el oxígeno y el dióxido de carbono. Vamos a ver cómo entra el oxígeno. ¿Se acuerdan que el oxígeno viajaba, la mayor parte del oxígeno viaja en la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, cuando hay poco oxígeno, acá en el plasma de esta zona va a haber poco oxígeno y en el tejido también va a haber poco oxígeno porque estas células están respirando, ¿sí? La hemoglobina, se me corre. La hemoglobina en este punto va a ser menos afín al oxígeno, lo va a soltar, ¿sí? Se va a transformar en hemoglobina sola con una molécula de oxígeno gaseoso. Este oxígeno va a pasar al plasma y va a entrar a las células del tejido, digamos, el tejido que es el objetivo del glóbulo rojo, y la célula va a hacer su respiración celular. Cuando la célula hizo la respiración celular, libera dióxido de carbono. El dióxido de carbono sale del tejido, ingresa al torrente sanguíneo, al plasma, y tiene dos opciones. Una es transformarse en bicarbonato, acá. Y la otra es unirse a la hemoglobina. Ahora, ¿por qué el dióxido de carbono se une a la hemoglobina? Y porque hay poco oxígeno. Entonces, la hemoglobina es más afín al dióxido de carbono cuando hay poco oxígeno también, ¿sí? Entonces, este es el juego que se hace en el cuerpo todo el tiempo, cada vez que el corazón bombea sangre, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda? Algo que, o sea, yo sé que es un montón de información. Les recomiendo que vean este proceso más de una vez. Pero ¿se entendió a grandes rasgos? Sí, profe. Es el proceso de Sí. dióxido de carbono, oxígeno, en la Claro, entrada y la salida. las células de los tejidos nuestros, de mis músculos que mueven mi brazo, necesitan oxígeno todo el tiempo y liberan dióxido de carbono todo el tiempo. Lo que yo les estaba explicando es cómo sucede eso mediado por los glóbulos rojos que tienen esta proteína que se llama hemoglobina, ¿sí? Quiero que recuerden lo siguiente, que tiene que ver con esto, con la difusión. O sea, ¿cómo es que ingresa el oxígeno al tejido y cómo es que sale el dióxido de carbono al glóbulo rojo y al plasma? Bueno, tiene que ver con la difusión, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero cuando nosotros tenemos una membrana, ¿sí? En el caso de la membrana plasmática, cuando tenemos una membrana y hay muchas moléculas de un lado y pocas moléculas del otro lado, en este caso no hay ninguna, hay una fuerza, digamos, que es una fuerza electromotriz, digamos, una fuerza que se llama, digamos, difusión, que va a hacer que las moléculas que estaban muy concentradas de un lado, o sea que había muchas de un lado, empiecen a pasar al otro lado hasta que esas concentraciones se igualen, ¿sí? Hasta que haya la misma cantidad de moléculas de un lado que del otro, ¿sí? Y eso pasa con las moléculas, con todas las moléculas, pero sobre todo es mucho más fácil para la célula que ingresen y egresen moléculas pequeñas, como son el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Esas dos moléculas entran y salen directamente por la membrana plasmática. No necesitan un transportador, ni tampoco ser ingresadas por endocitosis, ni fagocitosis, ni nada por el estilo, sino que simplemente entran y salen porque es como usar un tamiz, ¿sí? O sea, o un colador, es como querer colar harina en un colador, se te va a escapar porque es muy chiquita la harina, ¿sí? No va a pasar por un colador. Es lo mismo lo que pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, cuando hay una membrana del tipo de las membranas que tienen las células, que tienen como una capa de grasa en el centro, que es hidrofóbica, y una capa de lípidos, perdón, una capa de fósforo
por el exterior, que le gusta el agua, que es hidrofílica, pasan estas cosas, ¿sí? Hay algunas moléculas que pasan directo y generan, y cuando hay muchas de un lado, se genera esta fuerza que hace que se equiparen las concentraciones de un lado a otro. Digamos que la membrana celular es muy justa, ¿sí? Porque siempre quiere tener la misma cantidad de sales o de elementos de un lado que del otro, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, Ok. sí. Bueno. Después hay otro tema que me parece muy importante, que es comprender cómo se controla la respiración, ¿sí? Nosotras ya hablamos de que la respiración es un proceso donde ingresa oxígeno y se intercambia por dióxido de carbono ese oxígeno, que es muy importante porque el oxígeno es, digamos, el principal insumo o uno de los principales insumos de la respiración celular, y el dióxido de carbono es el principal desecho de la respiración celular, por lo cual es muy importante que estos gases, que son gases, o sea, no son líquido ni sólido, son gases, que ingresan al cuerpo y egresan del cuerpo, tengan una vía de ingreso y de egreso. Y eso es el sistema respiratorio, ¿sí? La nariz, la boca, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, que están en los pulmones, sirven y tienen la función de este intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque sirve para que todas las células obtengan energía. Y como nosotros estamos hechos de células, es muy importante que esto siempre funcione, ¿sí? Porque si deja de funcionar, nos da un paro. Así de simple. Entonces, el control de la respiración no está solamente mediado por el cerebro, ¿sí? Por un lado sí, por otro lado no, ¿sí? O sea, fíjense, acá tenemos el cerebro. El cerebro es como el gran centro de neuronas que tiene el cuerpo. Acuérdense que las neuronas son las que transmiten señales. Fíjense dónde están los centros respiratorios. Uno está en lo que se llama protuberancia, que está debajo de la hipófisis, perdón, debajo del hipotálamo, ¿sí? Esto es el hipotálamo y esta es la protuberancia. Técnicamente no está en el cerebro. Bien esto, ¿no? O sea, el cerebro es este. Y la protuberancia técnicamente no está en el cerebro. Este punto está bastante cerca de la oreja. O sea, fíjense que es un punto muy protegido del cuerpo. O sea, es muy difícil que algo te pase en esta zona. Además está muy protegida por el pelo. O sea, tiene como algunas cosas, algunas cuestiones que hacen que sea una zona demasiado protegida. ¿Sí? También, evolutivamente hablando, es una zona que se protege mucho también. Después están hay quimiorreceptores que están en el bulbo, o sea, tampoco es el cerebro técnicamente, sino que es más la médula espinal, ¿sí? Y estos centros lo que hacen es recibir, procesar y mandar señales de los pulmones al cerebro, a esta zona, y de esta zona a los pulmones, ¿sí? Ahora, no solamente hay señales que van de los pulmones a, por ejemplo, el bulbo, ¿sí? Sino que también hay algunas señales que salen de los vasos sanguíneos, ¿sí? No solamente es que se tiene que saber que el pulmón funciona bien, ¿sí? O sea, lo quiero explicar lo más simple posible. No es que solamente hay que saber que el pulmón funciona bien, sino que también hay que saber que en la sangre haya más o menos la misma cantidad de oxígeno siempre, ¿sí? Y es por eso que en los centros, en los centros de control de respiración, se recibe información de los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, fíjense, esto es una arteria, la arteria aorta tiene quimiorreceptores, o sea, tiene receptores que analizan cuánto oxígeno hay en la arteria aorta, ¿sí? La arteria aorta es la que sale del corazón para el resto del cuerpo con sangre con oxígeno, ¿sí? O sea, si a nosotros nos está faltando oxígeno, ya a nivel de corazón vamos a tener una señal que le diga al cerebro, ¿sí? O digamos, al centro de comando que sería la cabeza, che, falta oxígeno, entonces ese centro de comando le va a mandar una señal al pulmón para que haga más, o sea, para que aumente la frecuencia respiratoria, ¿sí? Para que en vez de respirar tranquilos, respiremos agitadamente, ¿sí? O sea, no sé si se entiende, digamos, como que hay
no es que solamente hay una señal que va de los pulmones digamos, al bulbo cerebral o a la médula espinal, sino que también hay receptores en los vasos sanguíneos, porque siempre hay que medir la cantidad de oxígeno, porque es muy importante que haya oxígeno en todo el cuerpo. Si no hay oxígeno, no hay respiración celular. O sea que si no hay oxígeno, técnicamente un músculo no se mueve, ¿sí? Se mueve por la fermentación láctica hasta ahí, ¿sí? Pero no se mueve, porque el movimiento del músculo genera gasto de ATP, y la fermentación láctica no hace tanto ATP como la respiración celular, ¿sí? Entonces, como les decía antes, este centro, digamos, el centro respiratorio, donde se da la mayor parte de la información que tenga que ver con la respiración, está debajo del cerebro y tiene un control involuntario de la respiración. O sea, ustedes no se dan cuenta que están respirando, a menos que piensen que están respirando, ¿no? O sea, no sé si les pasa. Ustedes no están siempre pensando en, bueno, tengo que respirar tantas veces porque si no me voy a morir, ¿no? O sea, de la humanidad, en realidad todos, no hablamos cuando, o sea, no pensamos cuántas veces hay que respirar, ni, bueno, ahora estoy respirando y ahora no. Y además tenemos la capacidad de regular la respiración, porque si no, no podríamos hablar, cantar, contener la respiración abajo del agua, ¿sí? O sea, hay dos controles respiratorios, al menos. Uno es involuntario y el otro es voluntario, ¿sí? O sea, yo voluntariamente estoy regulando la cantidad de aire que sale y que entra en mi cuerpo, ¿sí? Y cuando duermo, yo no controlo cuánto aire entra y cuánto aire sale, ¿sí? Porque estoy durmiendo. O sea, fíjense que hay al menos dos centros que controlan la respiración y que generan digamos, este comportamiento respiratorio tan particular que es el nuestro, ¿sí? Entonces, elementos importantes para saber del control de la respiración es la protuberancia debajo del hipotálamo, que es este centro, acá, que recibe señales del cerebro exclusivamente, ¿sí? O sea, si yo quiero pensar en no respirar, que en realidad todo el pensamiento sí viene del cerebro, entonces la señal la va a emitir la protuberancia debajo del hipotálamo, ¿sí? Después está los quimiorreceptores del bulbo que reciben las señales, ¿sí? Y también que reciben las señales del cerebro, pero, ojo, también reciben las señales del pulmón y de las arteria aorta y de la carótida, ¿sí? Que son ramificaciones de la misma arteria, ¿sí? Entonces, fíjense, el bulbo recibe, o sea, los quimiorreceptores o los receptores del bulbo reciben información voluntaria, o sea, del cerebro directamente, y también información involuntaria, ¿sí? Porque están los receptores de los pulmones que dicen, che, falta oxígeno, no tenemos aire, y los receptores de las arterias que dicen, acá hay poco o hay mucho oxígeno. Entonces, este elemento de acá, este centro de respiración, es muy importante porque este es el único que va a emitir una señal a los músculos respiratorios, o sea, el diafragma, ¿sí? Alguien tocó, creo que alguien quiso entrar, sí, Fabricio. Hola, Fabri. A ver, sigo. A ver. Estábamos hablando del... Bien. Hola, profe. Entonces, Hola, hola, ¿cómo andás? Fabricio y Vanessa. Hola, chicos. Sí, ¿cómo están? ¿Están bien? Eh, Me dijeron que estaban en el hospital. sí, estamos en el hospital, pero igual podemos estar en la clase. Bueno, igual está en YouTube la clase, o sea, de última, si se tienen que ir, no se sientan culpables, no pasa nada. Bueno, Dale. dale. Listo, entonces. Listo. Bueno, entonces, la respiración, lo que yo les decía, es que está controlada por un montón de elementos, no solamente es uno, sino que son al menos dos centros en realidad, y que generan conforman los generadores centrales del patrón respiratorio, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? Son muchas redes neuronales que están organizadas con el único objetivo de que la respiración sea un hecho, ¿sí? Y que se mantenga activa, ya sea
durante el sueño, durante el canto, abajo, digamos, no, abajo del agua uno no respira, ¿no? Pero que sea capaz de generar un patrón respiratorio, ¿sí? O sea, que siempre se cumpla que el pulmón reciba aire y que elimine aire también, ¿sí? Entonces, se le dice generador central del patrón respiratorio, o CPG, a todas estas redes que se organizan alrededor de la respiración, ¿sí? De la respiración pulmonar, o sea, el movimiento del pulmón para bombear aire para el interior y para exhalar el aire que sobra, ¿sí? Digamos, estos generadores del patrón respiratorio tienen una gran redundancia funcional. ¿Qué significa redundancia funcional? ¿A qué le suena algo redundante? A ver, ¿me cuentan? ¿Qué es algo que es ¿Algo que se redundante? repite? ¿Algo que Claro, se que se repite? repite. Exactamente, ¿sí? O sea, la redundancia funcional acá es muy necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Que haya redundancia funcional significa que hay muchas señales que hagan la misma acción, ¿sí? O sea, que por un lado, no sé, una señal A dice respirar, y hay otra señal que es diferente, pero que es el mismo objetivo, respirar, ¿sí? O que el diafragma se mueva para abajo o para arriba, ¿sí? Que se expanda o que se dilate. Que se dilate o que se contraiga, ¿sí? O sea, ¿por qué esto? Porque hay que asegurar que haya ingreso de oxígeno y egreso de dióxido de carbono. Eso tiene que ser totalmente asegurado. Entonces, el generador del patrón respiratorio es redundante, debe ser redundante, porque si algo falla, hay otro mecanismo que puede reemplazar esa falla hasta que esa falla se arregle, ¿sí? Y esto sucede, y está bueno que tengamos esto porque significa que nuestro cuerpo puede sobrevivir más, ¿sí? Si nosotras tuviéramos una sola, un solo centro, digamos, o una red única para generar una respuesta ante un estímulo, tendríamos muchas posibilidades de que se nos pare la respiración y que el cuerpo no pueda hacer nada ante un paro respiratorio, ¿sí? Y en realidad el cuerpo tiene herramientas, porque el generador central del patrón respiratorio es una red de neuronas organizadas para lograr la respiración, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto, pero sepan que es muy importante que sepan que al menos ya de por sí, en la zona cerebral, en la zona del cráneo, hay dos centros muy importantes de control de la respiración. Son redundantes, ¿sí? Son redundantes, ¿por qué? Porque si bien uno recibe señales exclusivamente del cerebro y le manda señales digamos, al otro receptor, que es el central, el quimiorreceptor del bulbo, este puede mandar señales a los músculos, pero además recibe señales de un montón de otros lugares, ¿sí? O sea, no es que solamente tiene un solo camino, que es de los pulmones y a los músculos respiratorios como el diafragma, sino que recibe señales del cerebro, de los pulmones, de la carótida, de la aorta, ¿sí? Y de sí mismo también. Fíjense que acá hay una flecha que da la vuelta. O sea, digamos, este mismo receptor se autoevalúa para ver si es necesario bombear o no más aire, ¿está? Entonces, ¿por qué se dice esto? O sea, ¿por qué se dice que es redundante? Porque hay muchas señales que logran el mismo objetivo y además porque no es un solo lugar, ¿sí? Fíjense, acá están todas las redes neuronales. Yo no se las voy a explicar con mucho detalle porque ni yo las entiendo, son muy complejas, pero sí que sepan que hay a lo largo de la médula, o sea, esta es la médula espinal, a lo largo de la médula espinal hay al menos 3 lugares que controlan lo mismo, que es el movimiento del diafragma, ¿sí? Y es por eso que se dice que está esta redundancia funcional, ¿sí? Porque lo único que se busca es que funcione continuamente la respiración y que nunca pare, ¿sí? O sea, nosotros a partir de que empezamos a respirar, no dejamos de respirar nunca, ¿sí? ¿Y por qué se puede lograr esto? Y porque claramente no depende de un solo factor que nosotros respiremos, ¿sí? Bien. Entonces, acá esto era lo que yo les estaba explicando antes, ¿sí? O sea, a lo largo de la médula, fíjense, esto es del trabajo que estábamos hablando antes.
A lo largo de la médula hay al menos 3 centros de, digamos, 3 generadores centrales de patrón respiratorio, ¿sí? Uno es el centro neumotáxico, ¿sí? Que es este que está en rojo, está un poquito más arriba, ¿sí? Que el centro neumotáxico lo que hace es modificar el patrón respiratorio según lo que le manda el cerebro, ¿sí? Después está el centro amnésico, que no se sabe para qué sirve, o sea, no se sabe la función que tiene. Y después están el núcleo dorsal respiratorio, ¿sí? Que esto es fundamentalmente inspiratorio, o sea, procesa información de la inspiración, ¿sí? Es un centro de procesamiento de la información del sistema respiratorio como holísticamente, o sea, todo, y modula la inspiración. O sea, cuando nosotros respiramos fuerte es porque es el núcleo dorsal respiratorio el que nos está mandando esta señal, ¿sí? Y en cambio después tenemos el núcleo ventrolateral respiratorio, ¿sí? No se tienen que acordar de esto, sino que tienen que acordarse que el generador central del patrón respiratorio es redundante y que tiene muchos pasos de regulación y muchos pasos que generan las mismas... como las mismas, los mismos resultados, ¿sí? Bueno, el núcleo ventrolateral respiratorio es más de regulación, ¿sí? No genera ritmo de respiratorio, ¿sí? Lo que se sabe es que es el centro neumotáxico el que genera ritmo respiratorio, ¿sí? Y además es el que más coordina. ¿Qué pasa? ¿Cuándo me doy cuenta de que algo es redundante? Cuando si yo elimino esa parte, lo otro sigue funcionando, pero deja de funcionar en algunos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo elimino el núcleo dorsal respiratorio, no voy a poder controlar la inspiración, o sea, no voy a poder respirar fuerte o respirar tranqui, sino que no voy a poder controlar la inhalación. No significa que deje de inhalar, sino que no voy a poder controlar qué tanto inhale, si inhalo más o inhalo menos, ¿sí? Entonces, ¿esto significa que es necesario? Sí, porque necesito controlar la inhalación, pero el sistema es redundante funcionalmente porque si yo eliminara esto y esto tuviera una función totalmente única, respecto a la respiración, entonces no funcionaría la respiración, ¿sí? Esto lo dice acá, ¿sí? Fíjense, este gráfico a mí me re gustó, está muy bueno. Y bueno, nada. Lo que les contaba antes, que los centros de control de la respiración tienen 3 elementos importantes. Uno son los sensores. ¿Qué es un sensor? ¿Para qué sirven los sensores? ¿A qué les suena? Sensor de velocidad. ¿A qué les suena? Para detectar. Claro, exactamente. Los sensores reciben información y la envían. O sea, no solamente que estos sensores reciben información, sino que también envían esta información para los controladores, que es el segundo elemento que interviene en el control de la respiración, que los controladores lo que hacen es generar un ritmo respiratorio, ¿sí? O sea, procesan la información de los sensores y modifican la actividad para generar un ritmo respiratorio. Por ejemplo, si el sensor detecta que, o si el sensor recibe, el sensor de la arteria aorta recibe información de que falta oxígeno en la arteria aorta, el controlador va a generar un ritmo respiratorio mayor porque es necesario que haya más oxígeno en la arteria aorta, por ejemplo, ¿sí? Y después están los efectores, que son los músculos. O sea, el efector es el que hace la acción. En este caso, el controlador es el que dice, che, hay que aumentar el ritmo respiratorio, y el efector sería los músculos del diafragma, aumentando el juego que hace el diafragma de contraerse y que la caja torácica sea grande, y dilatarse y que la caja torácica se achique, ¿sí? O sea, controla, el efector es el que termina obedeciendo las órdenes del controlador, ¿sí? En el caso nuestro de que si faltaba oxígeno es aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sí?
¿Se entendió esta parte? O sea, es como que hay tres elementos. Uno recibe la información, el otro manda la orden y el otro sigue la orden, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense. Fíjense lo complicada que es el control de la ventilación, que se regula por dos sistemas. Como yo les decía antes, ¿nosotros podemos regular la respiración? Sí, lo podemos hacer, porque podemos meternos abajo del agua y no vamos a seguir respirando si estamos abajo del agua. O sea, nuestro cerebro puede controlar parte de parte de la respiración. O sea, hay un control que es conductual, o sea, que es voluntario, totalmente voluntario. Yo puedo querer elegir dejar de respirar, o puedo querer elegir controlar la cantidad de aire que yo saco y que yo ingreso a mi cuerpo. Y está el automático, que es el que tenemos cuando dormimos, ¿sí? Entonces, nada, como que el control de la ventilación puede ser y se regula de dos maneras diferentes. Y es por eso que es redundante, ¿sí? Y ahora vamos a salir con, no vamos a estar acá, vamos a hablar de dos temas al mismo tiempo. Un tema es la circulación de la sangre y otro tema es la circulación de los gases que lleva la sangre, ¿sí? No están separados ni nada por el estilo. Entonces, no sé si qué hora es y si es conveniente hacer un recreo, porque por ahí la cabeza está medio que explota. ¿Quieren hacer un recreo? Sí. Sí, ¿Está bien? Bueno, Bueno, Sí, que sea profe. de 10 minutos. De 10 minutos. Después le voy a dar otro. dale. dale. Está bien. Bueno, 10 minutos. ¿La profe está hablando o yo no lo escucho? No, recreo. Se tomó el receso de 10 minutos. No, estamos en el recreo. Dale, dale, ok, gracias. Profe, seguís grabando, ¿eh? Es verdad, ya la... ¿Dónde estabas, Antonia, mientras? Ah, sí, vos. Se me cortó la conexión. Se me Ah. cortó. Antonia, Ahora grabamos volvemos a esto, entrar.